Esta chica que acabas de ver tiene un grave problema. Le acaban de levantar cargos por denunciar a su agresor, o al menos eso cree ella. El incidente ocurrió el 12 de octubre del 2025, cuando ella se encontraba entregando un pedido de la aplicación DoorDash, que requería simplemente dejarlo en la puerta. Pero al llegar ahí, por alguna razón, decidió empujar la puerta que se encontraba entreabierta solamente para toparse algo bastante extremo. Un hombre desmayado de borracho en su sillón con los pantalones abajo. Al encontrarse en esta situación, en vez de hacer lo que probablemente la mayoría de las personas haríamos, primero que nada no entrar, ¿verdad? Pero ya que era muy tarde para eso, a lo mejor entrar, darnos cuenta de eso y ups, lo siento, y retirarse. Pero no, decidió grabar a este hombre, acusarlo de agresión y luego subirlo a TikTok, donde el video se hizo viral. Inicialmente llevó a que el hombre fuera suspendido de la aplicación, pero luego ella fue despedida de DoorDash, lo cual no puede creer. Y además de eso, eventualmente se le levantaron cargos por el video. Pero vamos a explicar un poco de eso. Hace poco hablé de las creencias de lujo y mencioné un artículo que hablaba del victimismo virtuoso y que estas personas que tendían a usar el victimismo como una forma de obtener atención, de obtener superioridad moral, tendían a tener una puntuación alta en la triada oscura de la personalidad, y que el ambiente moderno es tierra fértil para estas personas, para estos sociópatas. No estoy diciendo que ella sea un sociópata, pero es un buen ejemplo de cómo explotan este sistema estas personas. Saben que vivimos en un ambiente donde no se puede cuestionar, donde debes creer siempre y que la mayoría de las personas somos empáticas. Pero ¿a qué costo? Porque hoy vamos a hablar de eso, del victimismo virtuoso, de cómo el ambiente moderno es tierra fértil para la triada oscura de la personalidad y cómo algunas personas logran parasitar nuestra empatía a través del autoengaño. Me recordó de hecho al caso de una influencer española. He salido por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años, cuando me ha visto, se ha desnudado frente mío y mientras me miraba se estaba tocando, que está en su departamento y grabó a un señor que estaba en otro edificio en su departamento haciendo cosas con su cuerpo, quizá no muy virtuosas, pero en la privacidad de su hogar. Esta chica decidió grabarlo y luego exponerlo y decir que ella era la víctima. ¿Quería destruir su vida o en verdad se lo creyó? Esa es la cuestión y vamos a verlo más. El victimismo virtuoso es un fenómeno psicológico donde un individuo que ha experimentado, vamos a llamarle una injusticia, se percibe como que tiene superioridad moral o de carácter comparado a otras personas que no han experimentado eso. Por lo tanto, estas personas con la triada oscura de la personalidad se cuelgan de eso. No quiere decir que las víctimas son sociópatas, quiere decir que los sociópatas o los altos en triada oscura de la personalidad se aprovechan de este fenómeno psicológico. Por lo tanto, ¿quién se va a beneficiar más de este ambiente, de este contexto? Pues estas personas con la triada oscura. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué es la triada oscura? Es narcisismo. he ido a la habitación de al lado, que es el mismo ventanal. Es decir, necesitan atención y validación. Creen que sus necesidades son más importantes que los demás, que su verdad es más real que la realidad y que nadie los puede cuestionar. El maquiavelismo es el uso de manipulación para obtener un beneficio. Por lo tanto, aquí entra la manipulación de narrativas para ganar poder. Esta chica cambió todo para que se viera que ella es la víctima. Denme atención, denme validación. Y por último entra la psicopatía. Y esta psicopatía en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas, los sociópatas o los psicópatas, no tienen empatía, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Así que, ¿qué me importa si le destruyo la vida a este chico con tal de yo tener mis vistas, con tal de yo tener mi validación? Y la cultura actual les da una ventaja. Ellos pueden parasitar la empatía de los demás disfrazándose de víctima. Y se pudo ver, muchas personas estaban de su lado y muy probablemente algunos era por empatía, pero otros es porque quieren que se mantenga este ambiente en el que puedes hacer eso sin que nadie te cuestione. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Tú ves estos videos, está llorando, enojadísima. Dices, o es la mejor actriz o en realidad algo anda mal. Pero aquí es donde entra la teoría del autoengaño de Robert Trivers. Si lo pensamos, todo mundo miente, pero como una especie social tenemos mecanismos para detectar cuando nos quieren engañar
Y por el otro lado, el que miente por lo general se pone nervioso y eso lo puede detectar más fácilmente la otra persona y no caen en nuestras mentiras. Sin embargo, si yo me creo mi mentira, va a ser más probable que tú me creas. Si yo creo que en verdad me lastimaste, si yo creo que en verdad estoy enamorado, va a ser mucho más fácil convencerte de eso. Eso puede explicar por qué estas dos chicas se aventaron esas actuaciones estelares, porque en realidad no estaban actuando, se convencieron de que tenían la razón y se aprovechan de otro sesgo que sucede. Nosotros, como personas normales, nos costaría mucho trabajo entender cómo alguien que está contando una mentira se exaltaría de esa forma. Decimos, no, es que si se pone así, quiere decir que debe ser verdad. Nadie que está fingiendo reaccionaría así. Y de esto se habla en el libro de 5 personas o 5 tipos de personas que pueden destruir tu vida, donde se menciona al desorden histriónico de personalidad y al borderline, que tienen esta capacidad de exagerar las emociones, especialmente el histriónico, que también ya he hablado de esas dos cosas por si les interesa ver los videos. Y es algo evolutivo. Después de todo, como especie social, las emociones han sido muy importantes para nuestra comunicación. Probablemente antes de que pudiéramos hablar, nuestro lenguaje corporal, nuestra cara comunicaba nuestro sentir, nuestro pensar. Todavía podemos verlo cuando nosotros, si vemos que alguien se asusta, volteamos y también nos podemos echar a correr. Es lo que se llama como neurosis colectiva, algo así. O si vemos que alguien hace la cara de asco cuando prueba algo, no tenemos que preguntarle, sabemos qué significa. Entonces está en nuestra psicología. Y estas personas, consciente o inconscientemente, saben eso, saben cómo jalar esas cuerdas emocionales. Y esto se amplifica obviamente con las redes sociales. Entre más emoción, entre más drama, entre más enojo, más se comparte, entre más indignación, y los estudios muestran eso. Como hablé en mi video de la muerte del ego virtual, la reputación ha sido algo importante. Puede que explique muchos de los problemas que tenemos como sociedad ahora, especialmente a la hora de tener parejas, porque somos comunidades tan grandes donde puedes no tener a nadie en común que te pueda decir del historial de esta persona. Nos pueden llamar chismosos, pero por algo nos gusta tanto el chisme, era algo muy adaptativo a hablar de cómo se comportaban las otras personas, si eran honestos, si eran fieles, si eran trabajadores, si eran agresivos, etcétera, etcétera. Pero eso ya no existe. Podemos presentar una máscara virtual, un ego virtual ante millones de personas sin que en realidad conozcan quién somos. Y es muy fácil fingir por unos minutos. Afortunadamente este caso se supo la verdad, pero es algo triste. ¿Por qué? Porque entre más personas se aprovechan de esto, más batallan las víctimas reales para darse a conocer, para que les crean. Lamentablemente estos sociópatas, estos narcisistas de la tríada oscura, como son los más gritones, son los que hacen más ruido y son... Si tomamos en cuenta el sesgo de disponibilidad, que es que entre más fácil sea recordar un caso, más peso le damos, afecta a las verdaderas víctimas, porque me acuerdo de Panchito, el que fingió, o de Sutanita, la que se inventó, pero no vemos todos los millones de personas que sufren en silencio. Por lo tanto nos hace más escépticos, más cínicos. Y estos casos nos deben iluminar. La empatía quizás sea importante, pero a veces es explotable. Tenemos que hacerlo con inteligencia. Algunos sugieren tener compasión, no empatía. Quizá un día pueda hablar de eso. Y bueno, espero te sirva. Adiós.